Bueno, como dice ahí, el tema de la clase de hoy es escuela histórica del derecho, y lo que vamos a ver hoy es, primero, una breve contextualización histórica de cómo era el derecho antes de los códigos. Después vamos a ver la reacción digamos, después vamos a ver un poco el código, lo mencionaremos. Después vamos a ver la reacción frente al iusnaturalismo codificador, ¿no? El código como una expresión del iusnaturalismo y la reacción frente al código. Luego vamos a dar a los dos principales autores de la Escuela Histórica del Derecho, Friedrich Carl von Savigny, que ustedes ya lo deben conocer, y Jacob Grimm, que ustedes también lo deben conocer, pero no sé si lo conocen de esta asignatura. Y sin más, empecemos y vayámonos directamente al mejor periodo histórico que ha existido en la vida, la Edad Media. Ustedes me imagino que en el semestre pasado en Historia del Derecho deben haber dado algo de derecho medieval o de Edad Media. ¿Se acuerdan de algo de eso o como que pasaron de una clase a la otra y borraron todo ese conocimiento y nunca más lo vamos a necesitar, así que lo tiraron a la basura? Bien, bien. Sí, no, algunos profesores lo dan con más énfasis que otros. Nosotros acá vamos a hacer un breve resumen de la Edad Media. Roma cae en el 476 después de Cristo, cuando Odoacro entra en Rávena y depone a Rómulo Augusto, el último emperador romano, y digamos los pueblos bárbaros, ¿no? Ahí vemos a los francos, los visigodos, los vándalos, los ostrogodos, etcétera, se reparten los restos de lo que queda del Imperio Romano de Occidente. Queda bastante fragmentado y acá comienza la Edad Media que se va a, digamos que va a extenderse desde este 476 después de Cristo hasta el año 1453 después de Cristo, que es cuando cae la ciudad de Constantinopla a manos de los turcos otomanos. A su vez, la Edad Media se divide en dos grandes, eh, me cae bien usted, Age of Empire, el 1, el 2 o el 3. ¿Y el Definitive Edition o el... Ah, me cae mejor todavía. Acá tenemos a alguien que sabe. La Edad Media a su vez se divide en dos grandes etapas. La Alta Edad Media, que va desde el 476 hasta aproximadamente el siglo XI, y la Baja Edad Media, que va desde este siglo X, XI, XII más o menos aproximadamente, hasta 1453 con la caída de Bizancio. Estos son, digamos, las dos grandes etapas de la Edad Media. La Alta Edad Media, que es la primera etapa, se da un proceso de creciente fragmentación política. ¿Qué significa esto? Digamos? El Imperio Romano tenía centralizado el poder, para los que vieron en Historia del Derecho y más que nada se centraron en Roma. El Imperio Romano tenía una gran centralización de poder y, digamos, era el que manejaba gran parte de Europa. Con las invasiones germánicas o las migraciones germánicas, como le gustaba decir a un autor, disculpen, con estas migraciones germánicas, cuando cae el Imperio Romano, se genera en Europa un enorme vacío de poder que va a llevar a estos pueblos bárbaros a intentar de alguna forma recrear la grandeza de Roma. La Alta Edad Media, la Edad Media toda, es un periodo histórico en el cual los bárbaros las personas, ¿no? que vivían en ese tiempo tienen como meta reconstruir el Imperio Romano, es decir, volver a lo que ellos consideraban la gloria del Imperio Romano y de alguna forma tratar de resucitarlo. El intento que más se acercó a esto fue el de Carlomagno, que llevó adelante el Imperio Carolingio, siglos 8 y fines del 8, principios del 9. Lleva adelante este imperio carolingio en el que reunifica gran parte de lo que fue el imperio romano y de Germania, que no pertenecía estrictamente al imperio romano, pero que sí llegó a pertenecer a Carlomagno. Digamos, Carlomagno intenta reconstruir el imperio romano porque estas personas veían en Roma
a lo que ellos debían apuntar, es decir, veían en el pasado algo que debían aspirar ellos a lograr en el futuro. Hasta el día de hoy pensamos eso, ¿no? Cuando pensamos que la Edad Media es una edad oscura, una edad de retroceso, justamente pensamos que es un retroceso respecto a Roma, jamás pensamos que es una evolución, ¿no? Digamos, es como que algo que nos han heredado de este pensamiento. Este es el Imperio Carolingio y, digamos, acá está un poco esquematizado su crecimiento. Como ven, hacia el año 800, la coronación de Carlomagno se lleva en Roma en el 25 de diciembre del año 800. Digamos, hacia el año 800 es el mayor esplendor del Imperio Carolingio que empieza a sufrir bastante con las invasiones normandas, ¿no? Y acá les pongo una imagen gráfica de lo que se creía antes que eran los vikingos, ¿no? Década del 50 se pensaba que los vikingos eran así. Para los que vean series como Vikings o como cosas de esas, sepan que la representación de los vikingos ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Las invasiones normandas o las invasiones de los vikingos llegan sobre el norte de Europa. Volvamos al mapa de Europa, ¿no? O sea, digamos, los vikingos venían sobre todo de esta parte de acá, que es Dinamarca, Noruega, Suecia, etcétera, y azotaban la frontera norte del sacro, de lo que era el Imperio Carolingio, ¿no? Toda esta zona de acá recibía constantes ataques por parte de los vikingos, ¿no? Por acá, etcétera, etcétera. ¿No? Todo lo que eran las fronteras se veían constantemente amenazadas. Esto genera que Carlomagno empiece a, digamos, es un imperio muy grande, es un imperio realmente enorme que tiene, y Carlomagno lo que hace es empezar a subdividir el imperio y a crear reparticiones territoriales dentro del imperio carolingio. Crea entonces dos clases de gobernadores, los dux, que se encargarán de aquellos territorios que no tengan frontera, se encargarán de su defensa y administración, y los marqueses, que serán aquellos que gobiernen en las marcas. Las marcas son territorios que se encuentran en la frontera, que están permanentemente amenazados y por lo cual tienen, digamos, más derechos o prerrogativas militares que los territorios de los dux. Con el tiempo los dux se transformarán en duques, los marqueses seguirán siendo marqueses, y estos territorios que pertenecían al emperador del Imperio Carolingio terminarán siendo hereditarios y empezarán a pertenecer a diferentes familias, ¿no? En lo que se convertirá en feudos y lo que derivará hacia fines de digamos, de la Alta Edad Media en el sistema económico feudal. Todo eso ustedes lo han visto en el liceo y lo han visto en los que lo hayan cursado en Historia del Derecho. Carlomagno muere y lo sucede su único hijo, el único hijo superviviente, Luis I el Piadoso, también conocido como Ludovico Pío. Ludovico Pío divide, cuando muere, divide el imperio carolingio en tres. Y cada uno de los tres sucesores, Carlos el Calvo, Lotario I y Luis el Germánico, se queda con un pedazo del imperio carolingio. Acá lo que a nosotros nos importa en cuanto a la historia es que, digamos, hay como un retroceso del derecho público. Ustedes deben haber estudiado en constitucional la diferencia entre derecho público y derecho privado. En la Edad Media se da un retroceso del derecho público y gran parte de las relaciones jurídicas van a transformarse en relaciones de derecho privado, ¿no? El contrato señorial y la concepción de que el Estado no es el Estado, sino que son territorios y que los territorios pertenecen a un gobernante y que ese gobernante puede heredar ese territorio a otras personas. Y así es como se dividen en el mapa de Europa el imperio carolingio. Carlos el Calvo se queda con la Francia occidental,
Lotario se queda con una franja media que se llama Lotaringia y Luis el Germánico se queda con la Franquia Oriental, lo que a la postre será conocido como el Sacro Imperio Romano Germánico, que nacerá con Enrique I el Pajarero y que durará durante toda la Edad Media y subsistiría más allá de la Edad Media hasta principios del siglo XIX, en que es invadido y destruido por Napoleón Bonaparte. Eh, Hasta acá vienen bien. Sí, esto, si no hay problemas técnicos, se está grabando y perfecto, se entiende. Y digamos, esto que nosotros venimos hablando, ¿no? Venimos hablando de, sí, los estados pontificios nacen como un regalo de Carlomagno al Papa para que lo corone emperador, si mal no recuerdo la historia de los estados pontificios. Este mapa que ven acá es el Sacro Imperio Romano Germánico, para que ustedes vean, digamos, la fragmentación política que se da en la Europa medieval. Cada uno de esos colores representa un señorío feudal, es decir, cada uno de esos territorios que ven ahí, que son millones, imposible saberlos, ni enumerarlos, ni absolutamente nada, cada uno de esos va a tener su señor feudal y cada uno de esos va a tener sus relaciones de dependencia con otros señoríos y a su vez va a tener, en algunos casos, derecho de elegir al emperador del Sacro Imperio. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros desde el punto de vista jurídico? La atomización del poder que se da en la Edad Media es tan importante y es tan grande que cada uno de esos territorios va a tener un señor feudal que va a tener las potestades jurídicas de dictar determinadas normas que van a regir única y exclusivamente en su feudo. Entonces, imaginen ustedes cómo administrar, en este caso, el Sacro Imperio Romano, cuando hay un sacro emperador, que es la figura suprema de todo el imperio, pero cada uno de los señores feudales puede dictar su derecho en cada uno de estos pequeños feudos chiquititos que ustedes ven acá. Y acá entramos, digamos, en el segundo tramo de la Edad Media. Digamos, estoy resumiendo más de 1000 años de historia en 5 minutos. Digamos, comenzamos en la unificación de los estados nacionales. La baja Edad Media se caracteriza porque va creciendo cada vez más el poder de los reyes y va disminuyendo el poder de los señoríos feudales. Entonces, cada rey empieza a hacerse con cada vez más potestad y empiezan las luchas con los señores feudales, ¿no? Digamos, grandes eventos de esta lucha que se da entre los reyes y los señores feudales los encontramos, ¿no? En cuestiones populares o en historias que todos conocemos como San Luis, ¿no? Aquel rey que fue a las cruzadas, Federico I Barbarroja, que también fue a la cruzada a luchar contra Saladino, digamos, todo el proceso unificador que hubo en la Inglaterra de Ricardo Corazón de León y de Juan Sin Tierra, ¿no? Juan Sin Tierra, aquel rey de Robin Hood, aquel rey que les cobraba impuestos a los pobres, ¿no? En realidad no era él, sino que eran los nobles que le cobraban impuestos, pero, digamos, de alguna forma, todo este proceso traumático de la Edad Media de centralización del poder empieza a, sí, bueno, justamente son los grandes hitos de la Edad Media y por eso están en las campañas de Age of Empires. Entonces, este proceso de unificación política empieza en gran parte a través del crecimiento de las grandes ciudades, ¿no? Sobre todo al norte de Italia. Al norte de Italia las grandes ciudades empiezan a crecer, empiezan a comerciar entre sí y empiezan a darse una serie de relaciones jurídicas, ¿no? Entre las ciudades. Empieza a florecer el comercio, el comercio empieza a florecer las comunicaciones, empieza, digamos, y con eso vienen las universidades, la educación universitaria
el acceso a las bibliotecas, el acceso a la educación, crecimiento económico, crecimiento de las cosechas, crecimiento de la población, y cada vez que hay crecimiento de la población, la consecuente guerra que hay, digamos, como para disminuir la población, ¿no? Digamos, todo ese es el proceso que da fin a la Edad Media. Tenemos los gremios o corporaciones como grandes motores de la economía, y este proceso desemboca en el Renacimiento y desemboca en el fin de la Edad. ¿Qué tenemos como resultado de esta Edad Media? Tenemos un derecho fragmentado, porque la unificación política que se logra, que logran San Luis, que empieza San Luis, que luego seguirán los Valois durante toda la Guerra de los 100 Años, etcétera, etcétera, digamos, hasta llegar a una Francia mucho más unificada con el Rey Sol, ¿no? Con Luis XIV, o que se iniciará en el Sacro Imperio y que no llegará prácticamente hasta 1931, 32, 33 más o menos, que se reunifica Alemania. En realidad Alemania termina unificada recién en 1989, ¿no? Definitivamente. O sea, para que vean, todo empezó con una fragmentación del Ludovico Pío allá en el siglo X-XI y termina con una reunificación definitiva en 1989. Quizá alguno de ustedes era nacido, yo soy del 93, pero quizá alguno de ustedes haya vivido la reunificación definitiva de Alemania. Algunos estados se reunificaron mucho antes, como Italia, que se reunifica en 1850 y algo, y algunos hasta el día de hoy siguen sin unificarse, como ya no reunificarse porque nunca estuvieron unidos, como puede ser el Reino de la Gran Bretaña, ¿no? Con Irlanda del Sur, Irlanda del Norte, Escocia, Inglaterra y la Isla del Hombre y demás señoríos feudales que tienen cierto grado de autonomía. Y acá les traigo, digamos, la descripción que hace, sí, Otto von Bismarck también tuvo un gran papel, justamente era digamos, estuvo muy vinculado a temas que vamos a dar la clase. Y acá les traigo una reflexión que nos trae Voltaire, pensador, digamos, filosófico del siglo que estamos hablando, siglo XVIII, nos trae esta reflexión acerca de lo que es acerca de lo que él ve que pasa en la Francia prerevolucionaria, ¿no? Esto es antes de 1789. Entonces, veamos someramente lo que nos dice Voltaire acerca de cómo está el derecho en la Francia previa a la codificación. Dice: cuando llegué a mi patria fui a Versalles, donde tenía algunos asuntos que solventar, y vi pasar una hermosa dama seguida de también hermosas damas. ¿Quién es esa dama?, pregunté al abogado que venía conmigo, por tener un proceso en el Parlamento de París, a causa de los trajes que me hice confeccionar en las Indias. Es la hija del rey, me contestó, muy hermosa y caritativa. Veamos también lo que se considera virtudes femeninas en el siglo XVIII, ¿no? Es una lástima que no pueda llegar a ser reina de Francia. ¿Cómo?, exclamé. Si tuviéramos la desgracia de que murieran todos los príncipes de sangre real, ¿no podría heredar el reino de su padre? No, contestó el abogado. La ley sálica se opone terminantemente. ¿Y quién redactó esa ley sálica?, pregunta Voltaire. Y el abogado le contesta con gran malicia lo que todos sabemos o de alguna forma sospechamos, ¿no? No sé, pero se supone que era un antiquísimo pueblo cuyos habitantes se llamaban Saliens, en realidad son los salios, y no sabían leer ni escribir. Sin embargo, tenían una ley escrita que disponía que en el territorio sálico las hijas no podían heredar ni un bancal, y esta ley se ha adoptado en países que no son sálicos. Los salios eran una tribu bárbara prerrománica que vivía en la zona donde hoy está París, en la Île-de-France, y se supone que los salios tenían esta ley de que las mujeres no podían heredar cuando se moría un pariente masculino. Esto se hizo como una treta jurídica para que una persona, una reina, la loba de Francia, decían, no pudiera heredar el trono y así el trono se fuera para Inglaterra. Digamos, es un invento jurídico que se hizo en la Edad Media, pero veamos que las leyes de la Edad Media tampoco tenían un pedigrí que uno pudiera rastrear, ¿no? Un pueblo
de analfabetos barbáricos prerrománicos tenían una ley escrita. ¿Y cómo iban a tener una ley escrita si no sabían leer ni escribir? Entonces, digamos, es como que de alguna forma lo político condiciona la existencia de leyes que en realidad no existían. Sigue Voltaire. Al día siguiente se falló sentencia en mi proceso en una de las salas del Parlamento. Y lo perdí por un voto. Es decir, se somete el juicio que tenía Voltaire pendiente, ¿no? Sobre unas ropas que se había mandado confeccionar en las Indias, y pierde por un voto. Dice, pues eso tiene su miga, le repliqué. De modo, no, perdón, me adelanté. El abogado me dijo que en otra sala lo hubiera ganado por un voto. Esto será bastante nombrado por autores posteriores acerca de cómo los tribunales fallan, ¿no? De repente uno en un tribunal puede ganar y en otro tribunal puede perder. Digamos, la ley terminaría siendo la misma, pero las interpretaciones, tema que vamos a ver después en el curso, o cuestiones ajenas a lo jurídico pueden, digamos, influenciar la opinión de los jueces. Pues eso tiene su miga, le repliqué, de modo que cada sala tiene una ley diferente. En efecto, tenemos 25 comentarios al derecho consuetudinario de París, consuetudinarios que viene de la costumbre. Es decir, que hemos probado 25 veces que ese derecho es equívoco. Y si hubiera en París 25 tribunales de jueces, habría también 25 jurisprudencias diferentes. Tenemos a 15 leguas de París una provincia, Normandía, en donde os hubieran juzgado de otra manera a que lo han hecho aquí. Estas palabras me movieron a visitar Normandía y hacia allí me dirigí con uno de mis hermanos. Al llegar a la primera posada nos encontramos a un joven que estaba desesperado y al preguntar la causa de su desesperación me contestó que tener un hermano primogénito. El primogénito es el primer nacido. No comprendo que eso sea una desgracia, le repliqué. Yo lo tengo y vivimos en muy buena armonía. En este país, le contesta el otro, la ley entrega los bienes a los primogénitos y reduce a la pobreza a los demás hijos. Entonces tenéis razón para estar descontentos. En nuestra región los hermanos se heredan por partes iguales. Digamos, ¿cuál es en definitiva la reflexión de Voltaire sobre este punto? Es lo que nos dice acá, ¿no? Esto me hicieron reflexionar sobre las leyes y comprender que son como los trajes. Hay que adaptarse a la vestimenta de cada país. El sentido del humor de Voltaire es bastante característico, pero digamos, ¿qué podemos resolver nosotros en base a lo que Voltaire nos ha dicho en el diccionario filosófico? Cada provincia tiene su derecho en la Francia de Voltaire, mientras que en París aplica la ley sálica y las mujeres no pueden heredar, en Normandía aplica la ley de primogenitura y, digamos, el primogénito hereda absolutamente todo, mientras que los demás hijos no heredan absolutamente nada y quedan sumidos en la pobreza. Mientras que en donde vive Voltaire, todos los hermanos reciben herencia por partes iguales. Entonces, tenemos un Estado unificado, todos son franceses, todos viven en el Reino de Francia, pero tenemos que no en todas las provincias francesas se aplica exactamente el mismo derecho. No tienen un derecho unificado. Y si nosotros recordamos el mapa que vimos hace un instante acerca del Sacro Imperio, veremos que las provincias tampoco son tan grandes, es decir, no son grandes extensiones territoriales, sino que son realmente pequeños señoríos feudales que tienen cada uno su propia ley. En el derecho español no, por lo menos en el de Castilla, creo que no regía la ley sálica, pero la verdad es que no sabría contestarle la pregunta. Hasta acá más o menos se vienen siguiendo el asunto. Es importante que entiendan porque el derecho medieval y el derecho previo a la codificación, que es el tema que evidentemente viene a continuación, son temas bastante escabrosos y bastante difíciles y que si ustedes no los manejan, les va a costar bastante entender, digamos, cuál es la disputa entre Savigny y la codificación. Digo, más o menos vienen. Si tienen alguna duda o pregunta, siéntanse en la libertad de hacerla.
Bien. Acá ya hemos terminado la Edad Media, o sea, no la terminamos nosotros, la terminaron los turcos otomanos cuando tomaron Bizancio en 1453. Acá estamos en el Renacimiento, pero queda como legado de la Edad Media una enorme fragmentación jurídica, aunque ya no política. Se logra la unificación política de los grandes estados, el Sacro Imperio, la Gran Bretaña o la Francia o la unificación española con la Reconquista a partir de 1492, pero digamos a pesar de esa reunificación política no se llega a la unificación jurídica de estos grandes estados. Bien, entonces, si no quedan preguntas, empezamos con temas que a nosotros nos son un poco más afectuosos, ¿no? Ya terminamos un poco con la historia y arrancamos con algo un poco más abstracto. El problema al que se enfrentan es una enorme fragmentación jurídica y lo que se pretende es una unificación jurídica. Se había logrado la unificación política y se pretende que todo el Estado, todo el reino, todo el imperio o la circunscripción política que fuera, todo el ducado o como se lo llame, o la república, se rija exactamente por el mismo derecho. Es decir, que no hayan derechos particulares de cada lugar que generen situaciones injustas como las que denunciaba Voltaire. Que una mujer puede heredar en una provincia y no puede heredar en la provincia de al lado. Que un hermano, por haber nacido en determinado sitio, se vea perjudicado por el hecho de tener otros hermanos, mientras que en otra provincia eso no le pasa. También se busca unificar la educación del derecho, ¿no? Obviamente, en grandes universidades. Y acá es donde se da la gran pugna entre el naturalismo y el derecho romano. Digamos, este intento de unificar el derecho encuentra su primera gran victoria en el constitucionalismo. Si ustedes recuerdan de derecho constitucional, habrán visto que una de las clasificaciones de las constituciones es constituciones codificadas y constituciones no codificadas o dispersas. Los grandes movimientos revolucionarios del siglo XIX optan por la creación de constituciones codificadas, salvo Inglaterra, que es un caso, digamos, es una isla, es un caso aislado. ¿Por qué se da esto? Digamos, en el derecho constitucional se da claramente que se forman códigos constitucionales. En el derecho civil no aparece en una primera instancia esto. ¿Alguien tiene, Firpo, tiene una pregunta o simplemente se olvidó el micrófono? Creo que se le había prendido el micrófono. Eh, digamos, el iusnaturalismo, que ustedes ya vienen de estudiar en ideas, sí, en historia de las ideas, marca una necesidad de realizar grandes códigos. ¿Qué es un código? Un código es una sistematización de leyes de determinada materia en un mismo cuerpo normativo, que busca regular absolutamente todas las cosas que tienen que ver con esa materia en el mismo cuerpo normativo, ¿no? El Código Civil, el Código Penal, el Código, claro, en lo que se llama como el proceso de codificación, el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil. Esos son, digamos, los grandes códigos. Y el iusnaturalismo apunta a eso. ¿Por qué el iusnaturalismo apunta hacia la codificación? Porque el iusnaturalismo defiende, sea racional o sea teológico, el iusnaturalismo defiende que hay una serie de leyes que son en todos los tiempos iguales y que son inmutables, que son permanentes, ¿no? Que pueden provenir de Dios o que pueden provenir de la razón. Y los códigos no son otra cosa que esas leyes, digamos, esas leyes de la razón, esas leyes de la naturaleza, ese derecho natural plasmado en un papel, en un código.
busca dar respuestas universales que sean válidas para todos los casos y que sean válidas para todos los tiempos y todas las personas, ¿no? Esa idea de universalidad que, digamos, que le es tan interesante al derecho natural y que ustedes obviamente ya han estudiado, ¿no? Cuando estudiaron derecho natural estudiaron que, digamos, se abstraía de las situaciones concretas de un determinado tiempo y espacio, se abstraía y buscaba las leyes universales que pudieran regir en cualquier tiempo. Obviamente, con esa idea de base, los naturalistas pretenden lograr códigos que sean perfectos, que sean inmutables y que regulen las relaciones jurídicas en el futuro. Que, digamos, en contraposición tenemos el derecho romano. Los estudiosos del derecho civil estudiaban el derecho romano porque el derecho romano era el derecho supletorio, el derecho que regía para todas aquellas partes de Europa cuando había una ley del señor feudal que no resolvía un tema concreto, ¿no? Eso no lo mencionamos en la fragmentación política, pero está importante saberlo. Y acá, hasta ahora, todo vienen siguiendo, pues son, digamos, son varios escalones que hay que subir y si uno, como no, reiteramos, tenemos tenemos acá un gran versus, ¿no? Entre el iusnaturalismo y el derecho romano. ¿Qué es lo que plantea el iusnaturalismo? Que ustedes ya lo tienen que haber visto en Historia de las Ideas. Lo del derecho romano nada más. El derecho romano servía como derecho supletorio, es decir, cuando no había una solución dada por el ordenamiento jurídico de un determinado estado, provincia o señorío feudal, se apelaba al derecho romano como supletorio, es decir, es lo que se conoce como la segunda vida del derecho romano. El corpus juris civile, etcétera, que ustedes habrán estudiado en Historia del Derecho, siguió rigiendo durante toda la Edad Media, a pesar de que ya no existía Roma, regía el derecho romano porque de alguna forma era como lo más, también se relaciona con eso que vimos al principio de la clase, ¿no? Esa idea de reconstruir Roma se plasma también en esto de que no solamente la reconstruimos políticamente a través de crear un imperio enorme, gigantesco y centralizado, sino también en la idea de que el mismo derecho romano sea el que siga rigiendo hasta, digamos, durante toda la Edad Media. Perfecto. Más algo que no les haya quedado del todo claro sobre el naturalismo y el derecho romano. Digamos, y el naturalismo es bastante simple porque ustedes ya lo han estudiado varias veces y, digamos, lo han dado en el liceo, lo han dado en varias materias el semestre pasado, supongo que lo seguirán dando en el futuro, ¿no? Esa búsqueda permanente de leyes naturales, ¿no? Esa idea de que los derechos humanos, digamos, esa idea de que los derechos humanos, los romanos no eran muy de la filosofía del derecho, eran más bien pragmáticos. Eh, digamos, esa idea de los derechos humanos, ¿no? De que siempre existieron y que una vez reconocidos no se puede volver atrás. Y esa idea de que también los derechos humanos se reconocen, es decir, no se consagran. El derecho ya existía y a partir de ahí se lo reconoce. Perfecto. Bien. Bien, me alegro que haya relacionado. Si está todo claro, entonces arranquemos con esta gran frase de Jorge Gamarra, que es el gran jurista uruguayo, ¿no? Esta frase ahí tienen abajo la cita a donde pertenece, ¿no? Y Gamarra nos dice, estudiando alguno de estos institutos jurídicos, a esta altura del partido, no recuerdo cuál de todos, lo estudia en el Código Civil uruguayo, ¿no? Que tiene influencia del Código Civil francés. Y estudiando esto nos dice Gamarra que la culpa la tiene Potier, que fue un jurista padre hasta en materia de errores. ¿Por qué la culpa la tiene Potier?
Y a todo esto, ¿quién fue Potier? Usted no lo han dado aún porque esto se da en obligaciones. Robert Joseph Potier era un jurista francés que nació en 1699 y murió en 1772. Ahora, recordemos un poco de lo que vimos en Historia del Derecho acerca de codificación. Si los primeros códigos franceses son de 1805, 1806, creo, de la época de Napoleón Bonaparte, entonces Potier, si murió en el 1772, no tiene absolutamente nada que ver con el código francés. ¿Por qué la culpa es de Potier? ¿Qué culpa tiene Potier si el tipo se murió antes de que existiera el Código Civil francés? No puede tener ningún tipo de culpa. Bueno, todavía no. Y acá es donde tenemos que volver a esta idea, a la idea del iusnaturalismo versus el derecho romano. El iusnaturalismo logra, a través de la Revolución Francesa, a través de las distintas revoluciones, logra hacerse con el poder político y se transforma en, digamos, la idea de los buenos, ¿no? El naturalismo como esa idea que sirve para sustentar el derecho de revolución, el derecho de resistencia a la opresión. Entonces los naturalistas empiezan a presionar a los civilistas, digamos, a los abogados y a los eruditos del derecho civil, los empiezan a presionar con la necesidad de un código que unificara absolutamente todo el derecho francés. Estos autores no estaban muy de acuerdo con el iusnaturalismo porque ellos estudiaban el derecho romano, no estudiaban el iusnaturalismo, ni buscaban encontrar leyes eternas, pétreas, ni que antecedieran a las leyes regulares, sino que ellos se centraban en el estudio del derecho romano. Como vemos, hay una pugna entre los dos, pero el iusnaturalismo tiene la ventaja de que había conseguido el poder político. Logra hacerse del poder político el iusnaturalismo, ¿no? Lleva adelante las revoluciones y los autores iusnaturalistas se amparan en esta idea del derecho de resistencia a la opresión que les da el iusnaturalismo, en esta idea de que hay leyes eternas, que cuando el monarca se opone a estas leyes eternas y pétreas, es justo, digamos, levantarse en armas contra un gobierno, eso es lo que plantean los naturalistas, se hacen con el poder y le exigen a los civilistas que hagan un código. Pero los civilistas se dedicaban a estudiar el derecho romano y no tenían realmente grandes intenciones de volcarse al naturalismo. Entonces los civilistas, o sea, aquellos que estudian el derecho civil, que eran los que estaban encargados de hacer el código civil para Francia, encuentran una especie de treta, una especie de argumento detrás del cual esconderse. ¿Y qué inventan estos civilistas astutos? Ellos dicen que el derecho romano es tan perfecto y que el derecho romano de alguna forma es tan maravilloso que en realidad no es necesario encontrar leyes naturales, no es necesario remitirse al derecho natural, porque el derecho romano es el derecho natural. Y a la hora de hacer un código, lo único que hace falta es sistematizar el derecho romano. Y Robert Joseph Potier, era alguien que estudiaba el derecho romano. Obviamente, si muere en 1772 es muy previo a todo lo que nosotros estamos viendo en la clase de hoy, ¿no? Pero digamos, Potier lo que hizo fue un tratado en el cual estudiaba el derecho romano y en el cual estudiaba justamente el derecho romano que se aplicaba en Francia. Los franceses del siglo XIX toman la obra de Potier, que en realidad era una obra jurídica donde Potier vertía sus opiniones personales acerca de cómo era el derecho romano, es decir, no era una proposición normativa. Ustedes van a dar en filosofía del derecho dentro de algunos años, ¿no? Proposiciones normativas, etc. O sea, Potier no buscaba hacer leyes, no buscaba generar un código, sino que Potier daba su opinión acerca de institutos jurídicos que venían del derecho romano. Los civilistas del siglo XIX, digamos, omiten que lo que dice Potier son opiniones personales de él y lo transforman en leyes, lo transforman en artículos. Y si algún día ustedes tienen un minuto libre, una tarde lluviosa,
que se quedaron sin grasa para hacer tortas fritas y lo único que tienen es un libro de Potier para leer y se ponen a leer a Potier, van a descubrir que muchas de las proposiciones de Potier en realidad son artículos del Código Civil, que puede ser uruguayo, puede ser el francés o cualquier otro. Es decir, son copiadas textualmente, proposiciones que él hace acerca del derecho romano, son copiadas textualmente por los codificadores del siglo XIX. Entonces, Potier tiene la culpa y al mismo tiempo no tiene la culpa, porque tampoco es culpa de Potier, él no estaba haciendo un código, él simplemente estaba dando su opinión acerca de lo que era el derecho romano. La culpa en todo caso es de los codificadores que tomaron la obra de Potier y la transformaron en un código escrito. Hasta acá se viene entendiendo, son temas bastante abstractos y que presentan cierta complejidad, ¿no? Esa idea del derecho romano asimilado al derecho natural, que en realidad no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Es como una especie de invento que se hace. Sí, me dicen todos. Perfecto. Y acá entramos con Friedrich Carl von Savigny. Como vimos el nacimiento del Sacro Imperio Romano, dijimos que el Sacro Imperio Romano muere cuando Napoleón lo invade, en 1811 creo que fue, no me acuerdo exactamente el año, y digamos, se divide en muchos estados, ¿no? Baviera, Sajonia, Prusia, Austria, digamos, etcétera. Bohemia, todos, digamos, los estados que antes formaban parte del Sacro Imperio, cada uno se independiza y Marburgo también creo que se independiza, bueno, etcétera. Friedrich Carl von Savigny nace en 1779, muere en 1861, por lo que digamos está en la plenitud de su vida cuando se dan todos estos acontecimientos de la invasión de Napoleón al Sacro Imperio, de la caída del Sacro Imperio y del auge de Prusia como el estado más importante de los que sobrevivieron al Sacro Imperio. Digamos, Prusia se dedicará durante el siglo XIX a la unificación alemana, que era lo que decía uno de ustedes, de Otto von Bismarck, hasta que finalmente lo logrará y le declarará la guerra a los franceses en la guerra franco-prusiana. La primera gran obra, o sea, Savigny está en el meollo de la cuestión de codificar sí, codificar no, si los códigos son buenos, si los códigos son malos, si el naturalismo es lo que corresponde, si lo que corresponde, por el contrario, es el derecho romano. La primera gran obra de Savigny es el Tratado de la Posesión, donde estudia la posesión para el derecho romano, y ustedes dicen, estudiar la posesión para el derecho romano no debe ser una gran obra jurídica, sin embargo, para la época en que Savigny vivía, sí es una gran obra jurídica, porque recordemos que el derecho romano es el que sigue rigiendo en Prusia, es decir, sigue rigiendo como derecho vigente. Si alguien quería solucionar un problema jurídico en la Prusia del siglo XIX, tenía que acudir al derecho romano. Entonces, cuando Savigny hace un tratado de la posesión según el derecho romano, lo que está haciendo es un tratado de la posesión según el derecho vigente en su país. Lo que le sigue es la historia del derecho romano en la Edad Media, eso que nosotros denominamos hoy la segunda vida del derecho romano, es decir, cómo el derecho romano subsiste a lo largo de toda la Edad Media y cómo se va aplicando en los estados alemanes. Y la gran obra de Savigny, por la que es más conocido y sobre todo en la filosofía, es de la vocación de nuestro tiempo para la legislación y la ciencia del derecho. La vocación de Savigny, o sea, se le dice así al libro, ¿no? La vocación, es un enfrentamiento que tiene con otro jurista, Anton Justus Thibaut. Thibaut, que también era alemán, tanto Savigny como Thibaut eran alemanes, lo que pasa es que hay muchos apellidos franceses en la Alemania o en los estados alemanes de ese entonces, por persecuciones religiosas y diferencias religiosas entre los estados alemanes, que eran mayormente protestantes, y Francia, que era mayormente católica, ¿no? Digamos, eso sustenta también una gran migración entre uno y otro. Thibaut plantea, cuando es vencido Napoleón y se retiran los franceses y, digamos, Prusia se aboca a
a la reunificación de los estados alemanes y a la unificación del derecho definitivo, para superar esa etapa medieval, Thibaut plantea que la solución es la solución francesa: crear un código civil que sea común para todos los estados alemanes. Thibaut es obviamente un representante del iusnaturalismo. Él cree que existen leyes que son eternas, que son pétreas, lo que se llama en el iusnaturalismo el derecho natural, y que el hombre no puede hacer nada al respecto del derecho natural. Thibaut cree eso y plantea la necesidad de un código que se ajuste al Código Civil francés, es decir, que vaya por el derecho natural. Savigny es contrario, ¿no? Acá les puse un breve punteo. Savigny es contrario a esta idea del derecho natural, es contrario al iusnaturalismo, porque él no cree que existan leyes pétreas o leyes que sean válidas independientemente del tiempo y el espacio en el que se den. Y además Savigny, en este trabajo de la vocación, justamente lo que hace es marcar todos los problemas que tiene el Código Civil francés, porque justamente no es una obra que busque, en definitiva, ubicar ese derecho eterno o ese derecho natural perfecto, sino que es una recopilación de leyes romanas hecha por un jurista que no tenía intenciones de descubrir ningún derecho natural, sino que simplemente vertía opiniones sobre el derecho romano, que era el que ya vimos, Potier. Para Savigny no existe un derecho bueno, único e inmutable, sino que se adapta a los tiempos históricos. Por eso se llama escuela histórica del derecho. Es decir, Savigny piensa que la historia juega un rol fundamental. No la historia esa de saber que el 25 de agosto de 1825 se declara la independencia, ¿no? Esa historia que uno aprende en la escuela. No, digamos, no la historia de las fechas, etcétera, sino la historia como procesos evolutivos que van forjando sociedades y van forjando pensamientos. Es decir, la historia de la sensibilidad, la historia de una determinada sociedad para que la sociedad se transforme en lo que es actualmente. Eso es lo que Savigny busca, y lo que él dice es que hay que atenerse a esos tiempos históricos y esos procesos históricos. Y la gran diferencia que tiene el historicismo con el iusnaturalismo es que mientras que el iusnaturalismo dice que existe un derecho natural por encima del derecho humano, y que cuando el derecho humano se contrapone al derecho natural hay que optar por el derecho natural, ¿no? Esa idea que quizás lleguemos a ver en el curso de los mandamientos del abogado: si ves un problema entre el derecho y la justicia, opta por la justicia. Él no cree que sea así, porque él no cree que el derecho provenga de las ideas o provenga de conceptos abstractos, sino que el derecho proviene de los hechos. Y acá es donde se plantea, digamos, él no es un positivista, claramente él no es un positivista, porque además él apunta al estudio histórico, ¿no? Que los positivistas buscan despojar al estudio de lo jurídico de toda, ¿cómo no? Digamos, los positivistas buscan despojar de todo aquello que no es jurídico al estudio de lo jurídico, pero tampoco es naturalista, justamente por esto que estamos diciendo. El derecho para los naturalistas proviene de las ideas, proviene del derecho natural, que es supremo, es superior y condiciona al derecho humano. Y si el derecho humano, es decir, las leyes de los hombres y de las mujeres, hombres en sentido general, se contrapone al derecho natural, que puede ser de Dios o de la razón, digamos, si hay una fricción o si dicen cosas distintas el derecho de la razón y el derecho de los hombres, entonces hay que optar por el derecho natural, por el derecho de la razón o por el derecho de Dios. Pero en ningún caso el hombre puede por él mismo desconocer ese derecho. Eso es lo que dicen los naturalistas. Savigny no cree que el derecho provenga de ideas, no cree que exista un derecho natural, no cree que existan leyes inmutables a lo largo del tiempo, y cree que el derecho proviene de los hechos. ¿De qué hechos? De los hechos de la realidad, de los hechos del hombre, de los hechos de la humanidad, de todos nosotros. ¿Y cómo somos todos nosotros? Gracias al proceso histórico de formación de la sociedad. Es decir, él se plantea, ¿no?
eh, no, digamos, no tenemos tiempo para verlo en clase y no, quizá tampoco sea la etapa de la carrera en que ustedes deban verlo, pero, digamos, todos estos siglos se ven marcados por una diferencia entre los hechos y las ideas, ¿no? Aquella cuestión de Descartes de que ningún conocimiento válido puede venir del estudio de los hechos, ¿no? Aquello del pienso, luego existo, porque mis ojos me pueden engañar, y por el otro lado la idea de que ningún conocimiento puede venir de las ideas, todos los conocimientos provienen de la experiencia. Digamos, es la gran fricción que se da y que se da también en el mundo del derecho. El naturalismo, por un lado, pretende que solamente las ideas sirvan para fundamentar el derecho, claramente en alusión a la teoría de Descartes, de que los sentidos nos pueden engañar y solamente podemos acudir a la razón, mientras que el empirismo, digamos, se afilia a una idea empirista de que solamente podemos conocer a través de los sentidos y a través de los hechos y a través de la sociedad en la que vivimos. No sé si eso aclaró un poco más o simplemente complicó la vida de todos nosotros. Digo, no tengo problema en intentar aclarar o en intentar repetir conceptos o cuestiones de esas. Simplemente lo que estamos haciendo acá es un pequeño punteo general que después ustedes van a tener que reafirmar con la lectura. Entonces, bien, quedó claro como una especie más de siga adelante y termine de una vez con esta tortura, o quedó claro porque quedó claro. Porque hay una diferencia entre ambos. Bien, perfecto. Son temas muy abstractos, muy difíciles y que, digamos, requieren reverlos muchas veces porque justamente son muy abstractos, no es algo, digamos, son opiniones de gente muy inteligente y con mucho tiempo para pensar. Y, digamos, para ir redondeando con Savigny, todavía nos queda un autor para ver, el derecho no puede ser impuesto a las personas. Como el derecho no viene de estas ideas abstractas, sino que proviene de las personas, es decir, el naturalismo es un proceso de arriba hacia abajo, desde la razón hacia la sociedad, mientras que Savigny dice que el derecho proviene de la sociedad misma, del pueblo. Es un concepto complicado el pueblo en Savigny y el pueblo en Alemania es más complicado todavía. Pero digamos, del pueblo proviene el derecho. Y si el derecho que se le busca imponer al pueblo no está de acuerdo con el derecho que el pueblo entiende que debería ser, entonces la gente va a tender a no reconocer el derecho impuesto como derecho. Esto que a nosotros nos puede sonar tan abstracto o tan alejado, digamos, tiene connotaciones claras en la actualidad y en la actualidad del Uruguay también, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes habrán escuchado de algún pariente o en el informativo o en cualquier lado? Esto es culpa del Código del Procedimiento Penal. Y cuando ustedes les preguntan, ¿y por qué es culpa del nuevo CPP? Les dicen, no tengo ni la más pálida idea, pero no sé, de alguna forma ese cuerpo normativo es tan abstracto que no se condice con la tradición histórica que tiene el Uruguay, es totalmente nuevo. Sí, adelante, Couchet. Si es que tiene algo para... Perdón, Sí, prendo el micrófono directamente porque escribir se me hace un poco largo. adelante. La pregunta que quiero que repita era que dijo que el derecho que se le impone al pueblo causa una consecuencia cuando el pueblo no está de acuerdo con este derecho. ¿Cuál es la consecuencia que causa, que dijo usted? Simplemente que el pueblo no acepta ese derecho como... La consecuencia puede ser mucha dependiendo cuál es la norma que se le intenta imponer, ¿no? Si se le intenta imponer una constitución totalmente distinta a lo que cree, puede generar una revolución. Si es una ley sobre algún punto particular, lo que puede hacer es que el pueblo no la obedezca lisa y llanamente. Y cuando digo no la obedezca, me refiero a que
el pueblo no lo obedezca, pero los jueces tampoco lo obedezcan y los legisladores tampoco lo obedezcan, es decir, que quede como una ley ineficaz, como una ley que no se aplica, porque en la conciencia colectiva del pueblo, en realidad eso no es una ley jurídica. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes cuántos de ustedes han hecho el servicio militar obligatorio, digamos, el 100% de ustedes me diría que no hizo el servicio militar obligatorio. Y sin embargo, el Uruguay cuenta con una ley de servicio militar obligatorio que todos en teoría tendríamos que estar obligados a cumplir. Y nadie de nosotros cumple. ¿Por qué? Porque de alguna forma esa ley va en contra de la convicción general del pueblo uruguayo de que no debe haber servicio general obligatorio y va en contra de la idea, contra la ideología popular y contra la ideología de los propios gobernantes que entienden que no debe haber servicio militar obligatorio. Y sin embargo la ley existe, es válida, digamos, está vigente en todo caso. Bien, quedó solucionada la inquietud. Digamos, un jus naturalista jamás pensaría esto, porque el jus naturalista, al pensar que hay leyes que son pétreas e inmutables, diría que cuando la sociedad no acata estas leyes, es la sociedad la que está mal, no el derecho, porque el derecho siempre es perfecto porque proviene de la razón. Es inmutable, es perfecto y jamás se cambia. Y por último, con respecto a Savigny, tiene un claro vínculo con el romanticismo alemán, ¿no? Digamos, otro autor que no es historicista, que digamos es más romántico, es un autor que hemos mencionado exactamente, la 9943 de servicio militar y de jura de la bandera, que es, digamos, los únicos dos artículos que actualmente se aplican en el Uruguay, el de la jura de la bandera. Digamos, otro autor que también está vinculado al romanticismo alemán, que ustedes dieron en Constitucional y que hemos mencionado en varias ocasiones en esta clase, que es Ferdinand Lassalle, que justamente decía que la Constitución no era más que una hoja de papel en el que estaban escritos, él hablaba de los factores reales de poder, ¿no? Él era todavía más empirista de lo que era Savigny, él hablaba de estos factores reales de poder. Savigny no habla de esto y Lassalle no era historicista, pero para que vean cómo van en el mismo sentido de que ambos eran empiristas, ¿no? Ambos decían que lo que existía es lo que existe en la realidad, no en el mundo de las ideas. Y ahí tanto Lassalle como Savigny se oponen directamente digamos, a los jus naturalistas. Digamos, Savigny es el primero, o por lo menos el más prestigioso de los, de los historicistas, y el segundo más prestigioso, digamos, se abre en dos corrientes, intentemos hacer esto lo más rápido posible, se abre en dos corrientes distintas, la corriente romanista que estudia el derecho romano, que es la de Savigny, y la corriente germánica que estudia el derecho medieval germánico. Esto se da en un proceso del Renacimiento, ¿no? El neogótico en la arquitectura, etcétera, ¿no? El romanticismo también, de redescubrir los orígenes de Alemania. La corriente germánica busca estudiar el derecho germánico, el derecho medieval de Alemania, tratando de recobrar digamos, o de ver los puntos buenos que había tenido la Edad Media, y no solamente la Edad Media nefasta que presentan los jus naturalistas, sobre todo los jus naturalistas del Renacimiento. Y esta corriente germánica es la corriente gobernada por Jacobo Grimm. ¿Quién fue Jacobo Grimm? Nace en 1785, muere en 1863, o sea, contemporáneo de Savigny, tan contemporáneo que fue su alumno en la Universidad de Berlín. Fue elegido presidente de la Asamblea de los Germanistas en las reuniones, las asambleas que llevaron adelante estos intelectuales en 1846 y 1847. Digamos, los germanistas no solamente buscaban, no solamente eran juristas, sino que entre ellos había lingüistas, había sociólogos, había historiadores, o sea, era un movimiento interdisciplinario, de abordaje interdisciplinario del derecho. Y además ostenta, y a ver, ¿quién me puede decir cuál es la obra de Jacobo Grimm que fue llevada al cine? Porque ostenta el récord mundial de ser el único jurista cuya obra académica,
no una obra que él escribió en su tiempo libre, sino su obra académica y una de sus mayores obras académicas ha sido llevada al cine comercial. A ver, ¿quién se anima a decirme qué obra de Jacobo Grimm fue llevada al cine con mucho éxito? Digamos, fueron varias películas. La más famosa es de 1937, que es la primera. Justamente, la primera es de 1937, como les decía, Blancanieves y los siete enanitos, que tiene algunas diferencias con la obra original de Grimm. Hansel y Gretel también. Caperucita Roja, digamos, Blancanieves, etcétera, etcétera. Todas estas obras integran los cuentos infantiles de los hermanos Jacobo y Wilhelm Grimm, Guillermo en español. Guillermo Grimm era lingüista, Jacobo Grimm era, además de lingüista, abogado, y justamente Jacobo buscaba encontrar digamos, las bases del derecho en la lengua alemana, es decir, derecho y lenguaje, algo que ustedes van a estudiar bastante en el futuro, es decir, el derecho como lenguaje, y al mismo tiempo buscaba encontrar en el conocimiento del pueblo, digamos, a través de los cuentos infantiles, él buscaba encontrar una convicción general del pueblo alemán que pudiera traducirse de alguna forma en convicciones jurídicas de todo el pueblo alemán. No, hay algunas diferencias entre los cuentos verdaderos y los de Disney, digamos los cuentos verdaderos de Grimm, porque hay diferentes versiones. Perrault, por ejemplo, tiene algunos cuentos que tienen el mismo título que los de Grimm, pero no son exactamente el mismo cuento. Y la pregunta, ¿no?, que nos hacemos, ¿son cuentos infantiles los de los hermanos Grimm? El mismo Jacobo Grimm nos dice que el libro no está escrito para los niños, aunque si les gusta tanto mejor. No habría puesto tanto ánimo en componerlo de no haber creído que las personas más graves y cargadas de años podrían considerarlo importante desde el punto de vista de la poesía, la mitología y la historia. Lo que buscaba con estos cuentos infantiles era encontrar una especie de convicción general del pueblo alemán y estudiar la evolución lingüística de los alemanes. Es decir, estudiando los cuentos podía ver el uso de palabras anticuadas, podía ver la evolución de la lingüística alemana, podría, digamos, de alguna forma vincular derecho y lenguaje y al mismo tiempo encontrar convicciones propias de todo el pueblo alemán en estos cuentos, ¿no? Es decir, convicciones de carácter cultural. Digamos, esto es la primera impresión que tiene Jacobo Grimm, ¿no?, que quiere hacer esto. Ahora, el éxito que tiene Jacobo Grimm se da sobre todo en los niños. O sea, la gente, a pesar de las advertencias que hacían los Grimm, empezaron a comprar estos libros y a dárselo a sus hijos para que los leyeran y le leían los cuentitos a los niños. Léanlo ustedes los cuentitos y vean si permitirían que se los leyeran a sus hijos. Tanto es así que en el prólogo de la segunda edición, la de 1819, los hermanos Grimm aclaran que se han suprimido algunas expresiones que podrían resultar menos convenientes para los niños. Es decir, aquella obra académica que nace con esto destinada a las personas más graves y cargadas de años que podrían considerarlo importante desde el punto de vista de la poesía, la mitología y la historia, se transforma definitivamente en un libro para niños. Y esta referencia, ¿no?, que se han eliminado algunas expresiones que podrían resultar menos convenientes para los niños, se reitera en la tercera edición de 1837 y siguen, digamos, hasta la actualidad. ¿Qué vamos a ver la próxima clase? Esta clase vimos cómo era el derecho cuando Savigny y Grimm vivían, vimos cuáles son las ideas generales de Savigny, mencionamos la corriente opositora a Savigny dentro de la misma escuela histórica, que es la corriente germanista, hablamos de Jacobo Grimm, que es el principal germanista de todos, y lo que viene, la clase que viene es metodología e interpretación en la escuela histórica. Digamos, cómo descubrían el derecho los historicistas, sobre todo Savigny, y el método de interpretación que plantea la escuela histórica
para que vean que no solamente es una teoría del derecho, sino que también hay algunos aspectos de la teoría de la interpretación. Y dicho esto, dispérsense, acá no hay absolutamente nada que ver.